Ya, bueno, me van a decir si pueden ver mi pantalla. Vamos a ver aquí. Ya, ahora sí. Ya, como pueden ver, este es el audio de otra reunión, o bueno, de la anterior reunión que tuvimos, y vamos vamos a continuar haciendo los ya, ya. Muy bien, ahora sí, ustedes pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir directamente al tema de investigación, que es lo que o al tema que nos compete, y el tema que vamos a utilizar hoy es este. Es este el tema que nos toca hoy. Aquí está. ¿No? Como pueden ver, esta es la diapositiva de hoy. Bueno, de esta sesión, y aquí vamos a hablar del método estadístico. El método estadístico. ¿Ya? Acá tienen ya lo que es el método, ¿no? Dice, el método estadístico es una secuencia de procedimientos para el manejo de datos de la investigación. Las características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación y consecuencia no verificable en cuestión. ¿Qué queremos decir con diseño de investigación? Al rato hablábamos de los métodos: inductivo, deductivo, descriptivo, explicativo, experimental. Habíamos hablado de eso, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos métodos tiene una manera de proceder o de enfoque diferente, ¿ya? Tiene una singularidad única que lo diferencia de los otros métodos. Por ende, chicos, estos métodos estadísticos también tienen su forma de manejar los datos o de sintetizarlos de acuerdo al tipo de investigación o al método de investigación que hayamos adoptado. Eso se refiere con diseño de investigación. ¿Ya? Acá vemos. El método estadístico tiene siguientes etapas: recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis. Tales etapas siempre se encuentran en el orden descrito, y cada una de ellas consiste de manera resumida en lo siguiente. Vamos a ver qué son estas etapas, estas 5 etapitas, que son básicamente lo que quiero mostrarles, ¿no? Recolección de datos o recolección. Esta etapa del método consiste en la medición de variables. De hecho, escoger la información señalada en el diseño de investigación. Por ejemplo, cuando hablamos de diseño de investigación, nos referimos también a las técnicas. ¿Qué vamos a hacer? Test, entrevistas, encuestas. Entonces, tenemos que ya empezar a recolectar de verdad información a partir de esas técnicas, ¿ya? La recolección o medición puede realizarse de diferentes maneras. A veces ocurre por simple observación, y en otras ocasiones se requiere de complejos procedimientos de medición. Estos procedimientos de medición son los que vamos a nosotros a aprender a utilizar ya en las próximas clases, ¿no? La calidad técnica de esta etapa es fundamental, ya que de ella depende que se disponga de datos exactos y confiables, en los cuales se fundamentará las conclusiones de toda la investigación. Entre otras, hablamos de la fiabilidad o confiabilidad de los datos. Entonces, estos métodos, la recolección, nos ayuda a ver qué datos son fiables y qué datos pueden ser verdaderos para nuestra investigación, ¿ya? Esto es básicamente recolección, no es juntar por juntar, sino que hay que buscar, contrastar, separar información que nos puede resultar muy útil simplemente, o no muy útil, o simplemente inútil, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características de cada investigación, tiene que darse una idea de poder recolectar estos datos.
¿ya? En ocasiones la recolección de información se da en grupos tan grandes que se hace implícito tratar de abarcarlos. Entonces, es cuando se ponen en práctica procedimientos de muestreo. Cuando hablamos del procedimiento de muestreo, hablamos igual de técnicas, entrevistas o, bueno, encuestas, porque a diferencia no vamos a ir preguntando uno por uno, vamos a repartir un banco de preguntas a cada uno y van a contestar, ¿no? No vamos a tener que repetir 2 veces la misma pregunta, sino basta con un banco sencillo de preguntas. Y de tal manera, chicos, que vamos a estar viendo este tipo de elementos en las monografías, cuando ustedes hagan ya el trabajo de campo, hagan la investigación de sus problemas, cuando ya estén en procedimiento de avance, ¿no? Tal como dijo el arquitecto, van a realizar una monografía, yo también lo voy a estar supervisando con todos estos parámetros y conocimientos, que de algo obviamente van a servir y mediante eso también los vamos a evaluar cuando sea la hora de calificar las monografías, ¿no? Si la recolección de datos ha sido correcta, o si me han puesto datos simplemente por poner, si hay que evaluarse, cómo hay que hacerlo, todo eso va a cuantificarse, ¿ya? Ahora, vamos al recuento de datos. Tal como se hace en las elecciones, por ejemplo, el recuento de datos, lo voy a... okay. Ahora sí, no me van a interrumpir, por favor. Ya, repito. El recuento de datos es la separación de los datos. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? ¿Para qué nos van a servir? ¿Y dónde vamos a acumular cada cual? ¿Ya? Dice, esta parte del método estadístico, la información recogida es sometida a revisión, clasificación y cómputo numérico. Es decir, digamos, cuántos libros tenemos, de qué trata cada libro, cuántas revistas, cuántas tesis podemos encontrar, cuánta información tenemos. Por eso dice que hay que separar, ya sea por nivel de utilidad o por simplemente por nivel de tipo. Libros, revistas, tesis, artículos, páginas web, ¿no? Hay que separar, siempre hay que separar la información, porque de esa manera nosotros vamos a poder hacer las cosas con un mejor orden. Ya. A veces el recuento puede hacerse de manera simple. Cuando la muestra es pequeña, digamos, tienes 10, y de esos 10 los sometiste a una pregunta por decir de qué equipo eres hincha y decirle Barcelona, Real Madrid y PSG, por decir, ok. Y 3 te responden del PSG, otro no te responde, o algunos te dicen del Barça. Total, si la muestra es pequeña, puedes contarlas y ya separarlas, ¿no? Por el tipo de respuesta que te dieron o por la respuesta que tienes. Ya dice, sin embargo, puede requerirse el empleo de computadoras y programas especiales de manejo para base de datos. Es básicamente una tabla de frecuencias, lo que acá nos pide, y eso lo vamos a realizar ya, es básicamente lo que vamos a hacer. Ya, en términos generales, puede decirse que un recuento consiste en la cuantificación de la frecuencia que nos aparecen diversas características en medidas de elementos del estudio. ¿Ves? Frecuencia nos dice cuántas veces aparece el mismo fenómeno en los elementos del estudio. ¿Cuántos hinchas del PSG hay? ¿Cuántos hinchas del Barcelona hay? ¿Cuántos hinchas del Real Madrid? ¿Cuántos hinchas del Dortmund? Etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Si la variable fuera hincha de equipos, pues pondríamos a los equipos que hoy compiten en la Champions, entonces tendremos que tener un determinado número de muestra y decir, de 50, 10 son hinchas de Barcelona, otros 10 son hinchas del Real Madrid, otros 15 son hinchas del Sevilla y demás, ¿no? Así sucesivamente se hace un recuento de datos, ¿ya? Esto con ayuda de algunos elementos de orden estadístico que vamos a ir conociendo poco a poquito. Dice, presentación. Es la etapa del método estadístico cuando se elaboran cuadros y gráficos que permiten una inspección precisa y rápida de datos. La elaboración de cuadros o tablas tiene como propósito acomodar los datos de manera que se pueda efectuar una revisión numérica precisa. Tal como les decía, esto no es otra cosa que la tabla de distribución de frecuencias. Es ordenar, digamos, que tienes 100 datos diferentes, pero los sintetizas en una tabla y tienes una tabla
con los mismos 100 datos, pero de mejor manera ordenada. Eso ya lo vamos a ver, les prometo que sí es nuestro subsiguiente tema, porque el siguiente también es el último que me queda con orden teórico. Entonces, es lo último que vamos a avanzar a nivel teórico antes de entrar a lo que se presenta acá, ¿no? A gráficos y cuadros, principalmente cuadros. Gráficos, después vamos a ver el gráfico, el diagrama de barras, la gráfica, las ojivas, vamos a ver otros tipos de gráficos que nos van a ayudar a precisar y a sintetizar nuestra información. Ya consíganse siempre, repasen un poco de matemática básica y consigan un formulario, una calculadora y un bolígrafito, ¿no? Ya van muchas veces que lo repito, y como pasa en la Biblia, cuando se repite algo muchas veces es porque es importante, ¿no? Obviamente. La elaboración de gráficos tiene por propósito facilitar la inspección visual rápida de información. O sea, básicamente sintetizamos todo lo que hemos podido observar a través de estos elementos presentadores de datos, ¿ya? Que nos permiten presentar los datos de forma más ordenada y más entendible. ¿Ya? Vamos a ver también qué es una orden de datos no entendible, donde todo es un desastre, y cómo se puede ordenar. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver como principio de nuestro subsiguiente tema. Tenemos la parte teórica de la estadística, y después tenemos las tablas de frecuencias y las ojivas y gráficos y demás. Pero vamos a ir paso por paso. Ya tenemos casi meses para poder realizar esto, y yo prometo enseñarles con toda la calma del mundo, con toda la posibilidad del mundo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? No le está entendido. Bueno, a ver. Primero, Lick me queda muy grande, así que no, mejor díganme, Perdón, perdón. Denis, nada más, simplemente. ¿No? Bueno, espero, o más bien, gracias por el nombre, pero bueno, continuemos. A ver, síntesis, dice. Esta etapa de la información es resumida en forma de medidas que permiten expresar de manera sintética las principales propiedades numéricas de grandes series o agrupamientos de datos. Tales medidas, en resumen, al ser comunicadas, permiten que los interlocutores evocar de la misma manera la esencia de los datos. Dice que esto es incluso aún más pequeño que la presentación. Si bien la presentación nos da un enfoque más ordenado de todos los datos, la síntesis nos da un resumen pequeño, pero conciso de los datos, cosa que sea entendible. Eso lo vamos a ver. Todo lo que estamos avanzando lo vamos a desglosar. No se va a quedar siempre en teoría. Vamos a ir a la práctica, que es lo que me interesa y que es lo que he conversado yo con el arquitecto, ¿no? Para poder puedan entender y hacer un trabajo de campo adecuado a la hora de emplazar sus monografías, que es lo que se va a evaluar en la clase de estadística, ¿no? De metodología. Ya. Para los datos cuantitativos se encuentra la moda, la amplitud, la mediana, el promedio o media y la desviación estándar, ¿no? Estos son elementos que después de hacer una tabla de frecuencias, una tabla de distribución de frecuencias, se hacen promedios, digamos, por ejemplo, un promedio de edad puede ser entre 15 y 20, puede ser 18 años, ¿no? A veces se hace eso para promediar la edad de los jugadores de fútbol, ¿no? Para ver cuántos el promedio, digamos, el máximo puede ser 35 y el mínimo puede ser 18, pero el promedio es un balance para ver qué es lo que más, cuál es la edad que más abunda. Podría ser 25, podría ser 20, podría ser 28, entonces promedios de 28, digamos, el promedio es la frecuencia que más se repite. Y eso lo vamos a ver, tal vez no lo están entendiendo, pero estoy repitiendo muchas veces que lo vamos a ver, y como estoy repitiendo es que debo cumplirlo, y si no lo cumplo, pues ya me llaman la atención, ¿no? Pero vamos a tratar de cumplirlo. Ya, la mediana también es otra medida, hay una formulita para obtenerla que vamos a ver, y la desviación también es otra, la moda también es otra, y estamos adelantando a nivel teórico qué vamos a hacer, ¿no? Ahora, la última etapa, dice, análisis. A ver, dice,
Eh, esta es la etapa en esta etapa mediante fórmulas estadísticas apropiadas, el uso de tablas específicamente diseñadas como lo que les decía de la distribución, se efectúa la comparación de medidas, en resumen, previamente calculada. El análisis estadístico de los datos consiste en una comparación. ¿Ya? Digamos, tú has puesto que ibas a encontrar 10 fanáticos del Real Madrid y encontraste 7. Entonces tú comparas lo que tú encontraste con lo que planeabas encontrar o con lo que estaba en tu hipótesis, por decir, ya a través de la estadística, a través de todo lo que yo les voy a enseñar más adelantecito. Entonces, a través de estos elementos como la tabla de distribución, los gráficos y los diagramas, van a poder ustedes verificar si la información que han podido encontrar contrasta o coincide con lo que antes ya habían planificado o simplemente varía en qué intervalo puede llegar a variar y demás elementos que son ya matemática pura, ¿no? Existen procedimientos bien establecidos para la comparación, tales procedimientos conocidos como pruebas de análisis estadístico cuentan con sus fórmulas y procedimientos propios. Lo que decía, mediana, moda, las desviaciones, el promedio, todos esos vienen en su fórmula. Cómo formar la tabla de distribución de frecuencias, frecuencia acumulada relativa, absoluta, frecuencia relativa, la media, bueno, y las fórmulas de media y demás, es a lo que se refiere con esto de fórmulas y procedimientos propios. O sea, no podemos suplantar, son fórmulas matemáticas ya establecidas desde el número de intervalos, los límites inferior y superior, todo lo que vamos a ver, ¿no? Ahora, cada prueba de análisis estadístico debe utilizarse siempre en función a los tipos de diseño de investigación. Esto ya lo habíamos visto al principio del tema. Tenemos que ver siempre qué tipo de investigación es para poder abordar y utilizar estos elementos de la manera que se acoplen, ¿ya? Que se acoplen a lo que es el diseño para que puedan contribuir de verdad a la investigación, ¿ya? Es la principal tarea nuestra. Por favor, eso siempre tienen que recordarlo, que no es bueno, por ejemplo, por decir que me hagan este tipo de métodos en forma descriptiva cuando su investigación tiene carácter exploratorio. Hay una contradicción. Ya vamos a ver cómo se aplican estos también. Vamos a ver en qué se diferencia uno de otro. Pero ya han visto la evidencia básica cuando hemos visto la metodología. Con esto deberían haber podido entender cuál es la diferencia y cómo es que se puede aplicar estos métodos cuantitativos, pero en su determinado momento lo vamos a repasar y lo vamos a verificar también. ¿Ya? Y ya tengo, a ver, ya, aquí tengo mi última, esta no. Sí, dice, método estadístico. Por anterior, puede considerarse la estadística como una disciplina que posee su propio método. Tal disciplina emplea el conocimiento de otras ciencias como la lógica, matemática. Por ello se dice que la estadística es una forma razonable de emplear el sentido común y la aritmética para el manejo de datos y sus investigaciones. ¿Ya? Esto está muy claro. Dice que la estadística, que es nuestro siguiente tema, y nuestro último tema teórico antes de entrar a lo práctico, es una ciencia que tiene su propio método, una disciplina que tiene un propio método, una propia forma de hacer las cosas y una propia forma de simplemente plasmarse, ¿no? No podemos quitar los elementos y poner los que queramos, porque no, la estadística es algo con pensamiento propio, que más bien nos dice que podemos utilizar la lógica con la matemática, con fórmulas realmente sencillas para poder plasmarlas de mejor manera y que ayuden a nuestra investigación de buena manera, ¿no? Entonces, este sería el tema de hoy. Me hubiese gustado acabar el día de hoy la unidad 1, pero no los voy a cansar más, ya es suficiente con 2 temas. Y creo que hemos hecho muy buen tiempo. La idea original era avanzar un tema por cada 2 sesiones. Y creo que hemos recuperado el tiempo perdido en el primer tema, porque el primer tema no estaba preparado para ser tan ambuloso, pero así terminó siendo, ¿no? Estos temas los hice un poquito más sencillos, entendibles, de manera que
puedan ser fácilmente comprendidos por ustedes también, ¿no? Que es lo que se busca. Ya, en este sentido, todavía no me marca el tiempo de 10 minutos, así que gracias por su atención, chicos. Acá terminamos el día de hoy por el momento, ¿no? Ahora sí, si es que queda algo del partido, porque la verdad no sé la verdad cómo va, si es que hay la remontada épica o si es que no, la verdad no estoy muy enterado. Y eso que a mí me gusta el fútbol, pero primero está lo que tiene que ir, que es el deber y este, la predisposición de poder trabajar, ¿no? Y eso. ¿Alguna pregunta? No, Oxy. No, Oxy, Denise. Está perfecto. Ya, por si acaso también esta clase ha sido grabada. Todo claro, todo claro. Ya, mientras me gustaría conversar un poco con ustedes, estábamos barajando la posibilidad de tener una clase presencial, porque la verdad esto a veces es un poco raro pasar por virtualidad. Yo quisiera conocerlos, quisiera darles la mano y decirles, hola, sí, yo soy el rarito con quienes hablaban en la clase, ¿no? Es importante. Vamos a estar según el comportamiento de la pandemia también, vamos a estar tal vez programando una clase con el arquitecto, ya sea de asignatura, una clase regular. Vamos a estar viendo que se haga una clase presencial, vamos a estar viendo mecanismos para no aglomerarlos, para cuidar siempre su salud, pero ya les estoy adelantando lo que tal vez pueda pasar y espero también ustedes tengan esa predisposición de venir, conocernos, reencontrarse algunos con otros, darse un abrazo, darse la mano, simplemente saludarse con un choque de antebrazos, ¿no? Como ahora se acostumbra. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Todo para que nos ayude mejor en la convivencia, la retroalimentación y pues para conocernos mejor. Entonces, eso es lo que yo quería comentarles. Vamos a estar tanto hablando con Presidencia, con Dani, y vamos a estar hablando con el arquitecto para quedar bien si se puede o si es que no se puede dar este elemento. Vamos a estar conversando, pero es un adelanto nada más. ¿De acuerdo, chicos? Así que ojalá se nos permita, porque hay que hacer ciertos ciertas concesiones para poder hacer que esto se dé y ciertas maneras de hacerlo, ¿no? Para que no haya aglomeraciones, contagios y demás, y menos algo peor, ¿no? Hay que siempre cuidarse, cuídense mucho y pues nos estaremos viendo conmigo el próximo miércoles, no miento, el próximo lunes en la clase del arquitecto, que aunque no diga nada, siempre estoy ahí vigilando como ojo visor. ¿Ya? Siempre estoy vigilando y siempre voy a estar con ustedes, ¿ya? Y pues conmigo en esta clase el próximo miércoles a las 3 de la tarde, eh, como hoy, y pues estaremos viendo la estadística y el inicio del trabajo práctico. Entonces les recalco, es importantísimo que tengan un formulario pequeñito, una calculadora y un lapicito, un bolígrafo para tomar apuntes, porque estas fórmulas son importantes para poder hacer lo que está planificado dentro del plan de trabajo que ya les he compartido en su debido momento. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Nos vemos, chicos. Un placer tener este tiempo con ustedes y esperamos a cualquier noticia, cambio. Estamos de WhatsApp. Una pregunta, por favor, por ahí o por los comentarios de los videos, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego, sí. Hasta luego, Hasta luego, Oxy. Oxy, gracias. Hasta luego, sí. Hasta luego, Oxy. Sí. Hasta luego a todos, un abrazo enorme, así grandote, así de oso panda, grandote. Así que no, un abrazo, bendiciones a todos y que tengan un buen resto de jornada, ¿vale? Igualmente, auxiliar, gracias. Hasta luego.